Hola, ¿cómo les va? Esto es el resumen de toda la información legislativa de la jornada, todo el análisis de lo que vendrá en los próximos días. Acá tenemos una imagen majestuosa del Palacio del Congreso de la Nación, la estamos viendo acá en una tarde tórrida de 30 grados, me dicen que hay, recién los estaba padeciendo y sí, 31 me dicen acá, estamos creciendo en rating, supongo, y en temperatura también, la temperatura ambiente, en ese Congreso de la Nación donde vamos a ver muchísima actividad en los próximos días, un enero infrecuente, ya lo hemos dicho, lo repetimos porque realmente vale la pena decirlo, realmente. Y bueno, vamos a estar cubriendo todo lo que sucede ahí en el Congreso en este verano tan particular. Y bueno, informándoles de todo lo que vendrá en este es el segundo año del resumen, el resumen de noticias parlamentarias. Mi nombre es José Ángel Di Mauro y me acompaña Sebastián Adida, a quien los saludamos. ¿Cómo estás, José? Seba? Bien, todo bien, sí. Una tarde calurosa. Intentaremos estar a la altura. Bueno, para nosotros como equipo de trabajo de Diputados TV comienza un nuevo ciclo que coincide con un nuevo gobierno, una nueva gestión, se abren nuevos horizontes, nuevos desafíos e intentaremos cumplir con las expectativas y realizar la tarea con la mayor seriedad y el profesionalismo de siempre, José. Así es, Seba, sí, vamos a ver todo lo que es este enero. ¿Cuántos años hace que llevas acá en el Congreso? Y estoy, si no me equivoco, desde finales del 2017. Todavía estábamos en la gestión de Emilio Monzó. Sí, ya llevo bastantes horas de vuelo. Ya viste diversas administraciones. Exactamente. ¿Y vos recordás algún verano tan caliente como este, legislativamente hablando? Hubo algunos veranos donde hubo llamados a sesiones extraordinarias, pero claro, este se presenta como un momento bisagra, porque estamos en el momento de transición entre dos administraciones de signo político opuesto, totalmente opuesto, que están en las antípodas, y Javier Milei se propuso llevar adelante la piedra angular de su proyecto político y económico de liberación de mercado, de regulación y de reforma del Estado, que contrasta en un 100% con la experiencia del gobierno anterior, así que estamos en un momento que es parteaguas, si se quiere, porque como dice el presidente de la Cámara de Diputados, no hay tiempo, no hay plata, entonces todo se va a estar definiendo en estos meses del verano, ¿no? Así es, sí, justamente, bueno, yo siempre digo, somos protagonistas de un tiempo inédito, realmente, vivámoslo como periodistas, es un momento, es un desafío enorme, interesantísimo, de haber vivido tantos años en el Congreso de la Nación, de haber cubierto tanta actividad. Este es un enero muy particular, justamente por el hecho de que uno decía, el año pasado ya tuvimos sesiones, reuniones de comisión en el mes de enero. Bueno, recordemos, se habían activado justamente a partir de la intención del oficialismo de avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte. Pero este enero no teníamos reuniones de comisión, por ejemplo en el Senado, en la Cámara de Diputados, así como va a suceder, y que ya empezó a suceder la semana pasada. Desde el año 2002 ya sabemos por qué, obviamente las comparaciones no tienen nada que ver una cosa con la otra, sí en cuanto desde el mismo gobierno hablan de, bueno, hay una crisis mayor a la que había entonces, según palabras del propio presidente de la Nación, así que bueno, esto es lo que decimos, como periodistas nos representa esto un desafío enorme, es muy estimulante esta situación y bueno, la estamos cubriendo y desde la pantalla de Diputados TV vamos a cubrir todo lo que sucede acá en el Congreso de la Nación, vamos a mantenerlos informados. Una actividad que se inició ya plenamente la semana pasada y que va a continuar a lo largo de esta semana, a partir de mañana, bueno, con horario corrido. Después vamos a detallar, a ver bien cómo son los horarios, el cronograma de lo que se prevé para esta semana, martes y miércoles. Yo digo que nos quedamos hasta ahí, pero después vamos a seguir de largo. Me parece que esto viene bastante intenso y así será hasta llegar, ese es el destino, a una sesión como se propone el oficialismo, llevar una sesión del 25 de enero. Veremos si dan los tiempos, lo iremos conversando con los legisladores nacionales. Este tiene una particularidad también, a propósito de lo que decíamos, la particularidad de que pareciera, o sea, no es un gobierno que realiza intensas negociaciones, intensa actividad en el Congreso de la Nación, pero esto suele darse en el mes de diciembre.
suele suceder este tema de ¿y para qué? Para tratar, por ejemplo, el presupuesto. Ahora el presupuesto no lo vamos a tratar, directamente se ha prorrogado el anterior y se van a analizar una ley bastante más larga que lo que ya es el presupuesto nacional, la ley de leyes, que, bueno, normalmente sí también es larga. En este caso van a analizar una ley como la ley de bases de 664 artículos, nada menos. Sí, exactamente, es una iniciativa muy ambiciosa que recorre un montón de aristas, desde cuestiones vinculadas a la reforma política y del régimen de los partidos políticos, reformas que tienen que ver con cambios tributarios, también cambios en sanciones penales, cambios en el Código Civil, también un capítulo vinculado a la reforma del Estado que hace, si se quiere, un doble clic sobre lo que ya veíamos en el decreto de necesidad y urgencia. Realmente es una ley que está a la altura de un título grandilocuente, dicho no en términos peyorativos, digo, es la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que es una reminiscencia a el pensador que es un prócer liberal, Juan Bautista Alberdi, que fue uno de los intelectuales cabecera de la generación del 37, que adherían al ideario de la democracia liberal y se consideraban a sí mismos como continuadores de los intelectuales de la Revolución de Mayo, ¿no? De quienes hicieron esa gesta patriótica para el inicio de la construcción del Estado Nacional. Así que bueno, este proyecto tiene efectivamente una épica refundacional que apela por momentos a cuestiones popélicas, ¿no? Se trata de una refundación de la patria bajo otros preceptos. Hay un desmantelamiento de todo el ordenamiento jurídico construido a lo largo de las décadas para generar un estado de mercado, ¿no? El libre mercado en su máxima expresión. La liberación del mercado. De hecho, el propio presidente Javier Milei denominó el decreto de necesidad de urgencia como de liberación del mercado, ¿no? Esas son las expectativas sobre las cuales se montan estas iniciativas muy ambiciosas y que van al hueso, ¿no? Que van a modificar en profundidad el edificio jurídico del Estado. Así que bueno, veremos hasta dónde llegamos. Estamos a mitad de camino, vamos a ver cuál va a ser finalmente el destino y estamos ante un escenario abierto, no se sabe todavía cuál va a ser el desenlace, pero por lo pronto el gobierno de La Libertad Avanza está haciendo una apuesta a todo o nada. En principio no quiere negociar la letra de la ley, sí. El presidente Javier Milei se mostró dispuesto a aceptar mejoras, pero no así negociar los puntos cardinales de este proyecto de bases y puntos de partida. Así que bueno, estamos a la expectativa de lo que puede suceder, José. Así veremos, sí. Y justamente hablando de Javier Milei, a Javier Milei, a quien vamos a ver ahora, no a Javier Milei, sino a José Luis Esper, el diputado José Luis Esper, que es el flamante presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A él, al presidente de la Nación, le agradeció especialmente, y acá lo vamos a ver, el acompañamiento, no solamente al presidente de la Nación, sino también a los legisladores que acompañaron su designación. Acá lo vamos a ver. En primer lugar, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias al acompañamiento en esta sesión. Muchísimas gracias al presidente Javier Milei, que me ha propuesto como presidente de esta comisión. Muchas gracias al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el señor Martín Menem, para proponerme como presidente de esta comisión. Muchas gracias al bloque de La Libertad Avanza y a su presidente Oscar Sago por ponerme al frente de esta comisión. Muy bien, diputados, nos viene una gran tarea. Hay 46 millones de argentinos que están esperando ansiosamente que esta comisión y que la Cámara de Diputados trabajen para solucionarle parte de los problemas que la misma política le ha generado.
Espero que estemos a la altura de las circunstancias. Habiéndose cumplido las formalidades que nos convocan, doy por cerrada la sesión, anunciándole y comunicándoles que en las próximas horas se va a estar avisando de qué manera se va a trabajar a partir de la semana que viene el proyecto de ley, bases y punto de partida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, y ahí lo veíamos al diputado José Luis Espert de Avanza Libertad, el partido donde arrancó justamente el presidente de la Nación, Javier Milei. Justamente arrancaron juntos, sí. Después se separaron. Siempre dice José Luis Espert que, bueno, mal no le fue a su ex compañero de ruta, pero bueno, recordamos siempre que en esa sesión, en esa asamblea donde se consagró la fórmula ganadora del balotaje, ese abrazo que se dieron Javier Milei y José Luis Espert, así que la verdad que fue... sí, una suerte de reconciliación entre ambos referentes del liberalismo. Ellos habían trabajado juntos en el año 2021, cada uno por su espacio, pero en una coordinación política, ¿no? Javier Milei compitiendo y con gran éxito en la ciudad de Buenos Aires, y José Luis Espert haciendo una digna participación política en la provincia de Buenos Aires. Después se bifurcaron los caminos. Javier Milei le dio a entender a el profe, como le llama coloquialmente y cariñosamente, que quería hacer su propia experiencia política, y claramente mal no le fue. Hoy es el presidente de la Nación. Una vez que asumió, Javier Milei lo volvió a convocar. Obviamente José Luis Espert había comprometido su apoyo dentro del espacio, en el marco del espacio de Juntos por el Cambio. Es un economista que trabaja, digamos, es satélite del PRO, si se quiere, aunque ahora está tendiendo puentes de acercamiento con la Libertad Avanza, y se mueve un poco como líbero, ¿no? Como en una articulación entre el oficialismo y ese espacio del PRO, que es bastante próximo y que lo va a ayudar efectivamente a dar estos primeros pasos en el Congreso de la Nación, pero que sigue siendo una fuerza de la oposición moderada, así que va a tener un lugar clave. José Luis Espert, que fue felicitado por el presidente Javier Milei, le dio la bienvenida a las fuerzas del cielo, ¿no? Que es como denomina metafóricamente a las fuerzas que comulgan con el oficialismo. Sí, justamente, bueno, Espert, que recordemos siempre, él siempre decía, cuando no se llevaban tan bien, en tiempos electorales sobre todo, él decía, bueno, yo también, porque recordemos, los dos tuvieron su bautismo fundacional. Espert lo había tenido antes porque había sido candidato presidencial en 2019, después los dos fueron candidatos a diputados nacionales en 2021, y Espert decía, yo saqué 600.000 votos, o sea, él en la provincia de Buenos Aires había sacado un porcentaje que a lo mejor era menor, pero eran más votos que los que había sacado Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires como candidato a diputados nacionales. Sí, junto con Espert había ingresado a la Cámara de Diputados Carolina Píparo, que en medio de su mandato como legisladora nacional se pasó a las filas de la Libertad Avanza, y durante un tiempo, en la última parte del ciclo anterior, la Libertad Avanza tuvo apenas 3 diputados nacionales, que eran la fórmula presidencial, compuesta por él mismo y por Victoria Villarruel, que a la postre terminó siendo la vicepresidenta, y Carolina Píparo, quien había sido mencionada para quedar al frente de ANSES, pero después hubo una serie de desinteligencias en la comunicación y quedó relegada a ese cargo, y sigue finalmente como parte de una fuerza que forma parte del elenco oficialista, aunque en una ingeniería separada, ¿no? Ella forma parte de un bloque de 2 diputados nacionales, no recuerdo cuál era su compañero de ruta, pero se llama Buenos Aires Libres, que forma parte de todos modos de este gran arca que es la Libertad Avanza. Sí, justamente, bueno, en un tiempo en el cual los interbloques pasaron a segundo plano, ya no están, no viven el momento central que vivieron durante los últimos 8 años, me parece, por lo menos, o 8 o 12 años. Sí. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco, recién lo escuchábamos a Espert, que decía el tema de que, bueno, en las próximas horas vamos a difundir cómo va a ser el cronograma de trabajo para lo que es la ley de bases.
Pero bueno, vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a ir a lo que sucedió justamente ese jueves pasado, el jueves 4 de enero, cuando comenzaron a constituirse las comisiones de la Cámara de Diputados. Entonces recordemos, se constituyeron 4 comisiones: el presupuesto de Hacienda, Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, Legislación General. Ahí vemos que 3 de esas están en orden cronológico, así se fueron presentando, se fueron constituyendo el jueves pasado. Pero de todas esas, Relaciones Exteriores es la que no va a participar del debate justamente de esta ley ómnibus, la ley de bases, porque originalmente se hablaba de que iban a ser 4. Desde la oposición reclamaban que fueran más, que fueran una docena mínimo tenía que ser por la cantidad de temas que se abarcan. Bueno, no se puede hacer no se puede, uno imagina que pudieran ser, bueno, hasta 4 comisiones, sí, 5 comisiones, un plenario con 5 comisiones se han visto también, por ejemplo, sin ir más lejos, creo que en el tema del aborto... Sí, se complica bastante operativamente, con 4 comisiones se puede destrabar, se puede tener un tránsito fluido y un esquema de funcionamiento mucho más dinámico. Estas 4 son denominadas las comisiones de gestión, por eso el ex oficialismo, Unión por la Patria, que es la minoría más grande, que quedó en pie luego del recambio legislativo con 102 diputados nacionales, le cede, atendiendo también a la tradición y a los usos y costumbres de que es el oficialismo quien pone a la figura que va a conducir estas comisiones de gestión o de gobierno, que son las claves, ¿no? Que son, entonces, repasemos, asuntos constitucionales, relaciones exteriores y culto, presupuesto y Hacienda y legislación general. General, que justamente va a ser la cabecera. Pero vamos a ir viéndola una por una a medida que se fueron constituyendo. El presupuesto de Hacienda fue la primera, recién veíamos lo que fue esa breve intervención, la breve intervención de José Luis Esper. Una vez que había sido consagrado, hubo una polémica porque se dijo que, bueno, que no lo habían votado y a partir... no lo habían alcanzado a votar, directamente lo proclamaron. Obviamente cuando uno entra a esas comisiones ya se sabe, ya están los votos. Fue una cuestión de hacer una referencia puntual, después a partir de ahí se hicieron todas las votaciones nominales. Bueno, sí. Recordemos entonces cuáles fueron las autoridades elegidas. Claro, bueno, por ejemplo, vos recién mencionabas la de presupuesto, donde quedó proclamado José Luis Espert. Ahí hubo una polémica muy fuerte. El propio economista fue impugnada su postulación por Cristian El Chipi Castillo, que es una nueva incorporación a la Cámara de Diputados del Frente de Izquierda Unidad, del partido PTS, por considerar que él estaba accediendo a un lugar siendo parte de un monobloque, ¿no? Que ni siquiera forma parte de una fuerza mayoritaria, ni hablar, pero ni siquiera es una primera minoría ni una segunda minoría, es simplemente una fuerza aliada, si se quiere, al oficialismo, y no se estaba haciendo justicia con el criterio de distribución de cargos por DONT, ¿no? Claro. Que bueno. Pero el tema es que obviamente una comisión tiene, el oficialismo, el grupo de bloques tiene la potestad para designar a quien quiera, en este caso designó a un aliado. Veamos entonces quiénes son los que acompañan justamente a José Luis Esper. La vicepresidencia primera va a ser alguien de Unión por la Patria, justamente porque, bueno, Unión por la Patria expresó sus discrepancias por el tema de sus críticas respecto de la distribución de las comisiones, pero puntualmente de las autoridades de las comisiones, pero no dijo quiénes van a ser las autoridades de las mismas. En este caso van a tener la vicepresidencia primera. Se mantiene en reserva el nombre, lo va a designar en su debido momento Unión por la Patria, pero por lo menos en este caso y en otra comisión le reservan la vicepresidencia primera, que es el cargo más importante después de la presidencia. Que fue lo que reclamaban. Después, vicepresidenta segunda va a ser una diputada del PRO, Germana Figueroa Casas, es santafesina, es contadora de profesión. Las secretarías en este orden van a estar Berti Venegas Lynch, a quien mencionábamos recién, un admirador también de Alberdi. Sí, tuvo un discurso bastante disruptivo, una intervención airada, ¿no? Él dijo, estoy asistiendo a un espectáculo impresentable, ¿no? Bueno, una persona, un recién llegado, si se quiere, a esta Cámara de Diputados, que está empezando a ver, cuáles son el folclore, ¿no? Un poco de esta Cámara de Diputados, que sabemos que se caracteriza por las actitudes pasionales, ¿no? Y de mucha vehemencia de los diputados y diputadas.
Y está acompañado por Lisandro Nieri de la UCR, Ignacio García Aresca de Hacemos Coalición Federal y Pamela Caletti de Innovación Federal. Ahí pasamos después a la comisión siguiente. De ahí recordemos nada más de Presupuesto y Hacienda, 49 miembros, va a tener 28 son de los del oficialismo y otros bloques más cercanos, si se quiere de alguna manera al oficialismo, y 20 de Unión por la Patria y uno de FIT Unidad. Después tenemos a la tenemos a la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene como presidente a otro aliado, Fernando Iglesias, que es del PRO. Alguien de Unión por la Patria va a ser vicepresidente primero. Juliana Santillán, hay que estar muy atentos con este nombre, va a ser vicepresidenta segunda, es una de las personas centrales del bloque oficialista. Y la secretaría van a estar alguien de la UCR también no estaba preparada, no trajo todos los nombres decididos. Margarita Stolbizer va a estar, también alguien de UP va a estar en la Secretaría Tercera, y Nadia Márquez de La Libertad Avanza va a estar en la Vicepresidencia Cuarta, en la Secretaría Cuarta. Después tenemos asuntos constitucionales, que tenemos a Nicolás Mayoraz, es un ex legislador santafesino, es de La Libertad Avanza. María Eugenia Vidal del PRO, va a ser vicepresidenta primera. Alguien de Unión por la Patria, vicepresidencia segunda. Ahí reclamaron ellos la vicepresidencia primera también de esa comisión, que es también central. Sí, y la secretaría... se suscitó una fuerte polémica porque con el mismo criterio, Unión por la Patria, reclamaba ese lugar, la vicepresidencia, alegando que ellos son la primera minoría del Congreso Nacional. Pero claro, Martín Menem sacó a relucir esa alianza exitosa, ¿no? Pasó con éxito esa prueba de fuego al lograr una alianza similar a la que había conseguido Victoria Villarruel en el Senado, y logró de esa manera desplazar Unión por la Patria de los lugares principales de estas comisiones, que son las más importantes y que van a estar trabajando en la ley de bases. Y revertir un poco el sabor agridulce que se había quedado en la sesión preparatoria, donde había impuesto Unión por la Patria la posibilidad de establecer esa forma de elegir a los miembros de las comisiones. Sí, bueno, entonces tenemos asuntos constitucionales, son las secretarias Karina Banfi y alguien de Unión por la Patria. Y por último, legislación general, tenemos que es la comisión que va a ser la central. La comisión central, Gabriel Bornoroni, va a estar alguien de Unión por la Patria, va a ser vicepresidente primero. Carla Carrizo va a ser vicepresidenta segunda. Y la secretaría va a estar a cargo de Florencia de Sensi, quien asumió hace poquito, ella en lugar de Graciela Ocañas del PRO. Sí. Y alguien de Unión por la Patria que dejó consignado esa secretaría. Veremos a ver quién es el que termina siendo designado. Es paradójico porque esta es la comisión que menos revuelo generó, menos nivel de discusión generó, y finalmente va a ser la comisión cabecera, ¿no? La que va a comandar la dinámica de las reuniones en el marco de una hoja de ruta donde el oficialismo tiene previsto finalizar con la votación de este proyecto ambicioso el día 25 de enero. Así es, habrá que ver si dan los tiempos, veremos. Sí. La propuesta es ambiciosa, obviamente. Sí. Estas son las comisiones que van a trabajar. En este caso citábamos el caso de Relaciones Exteriores, es una de las comisiones que también está incorporada, es una de las comisiones centrales. Imagínense que también son las de gestión. Digamos, de alguna manera decíamos, siempre tiene que estar a cargo de alguien elegido por Unión por la Patria, porque, por ejemplo, cuando vienen visitantes extranjeros al Congreso de la Nación a visitarlo, bueno, por ejemplo... Libertad Avanza, ¿no, José? No, en este caso es desde el PRO, está Fernando Iglesias, claro. Es alguien cercano. Sí. Fernando Iglesias, recordemos que era presidente de la Comisión de Mercosur, hasta hace poco. Tenía una buena relación, a pesar de ser tan distantes, tenía muy buena relación en esa comisión, sobre todo con Eduardo Valdés, quien era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En este caso lo reemplaza Fernando Iglesias, una persona bastante que se lleva bastante, tiene una relación muy especial con el resto de las bancadas por sus intervenciones, sobre todo en una de las figuras más paradigmáticas, si se quiere, del sector halcón del PRO, el más referenciado en el ala dura y pura del PRO de Mauricio Macri. También tuvo un acercamiento a Patricia Bullrich, pero a partir de las fricciones que hubo en el tramo final de la campaña entre Macri y Patricia Bullrich, Fernando Iglesias quedó del lado de Mauricio Macri, junto a otras figuras también como Hernán Lombardi, Waldo Wolf y demás, ¿no? Para hablar un poquito de la interna del Partido Amarillo, que
también tiene sus bemoles. Por supuesto, lo ha tenido seguramente y una de las cosas que pidió justamente en su intervención fue, bueno, va a insistir con el pedido de incorporación a la OCDE y también habló de la relación de la Unión Europea con el Mercosur, que es una de las cosas que tratados de libre comercio, tal cual. Sí, así es. Una cuestión que en los últimos tiempos se había reactivado, bueno, veremos a ver si también cómo termina sucediendo con esto, porque en los últimos tiempos de la gestión anterior también se insistió con la posibilidad de avanzar con este tema, algo que inicialmente durante la gestión anterior no había señales tan positivas en ese sentido. Veremos si desde acá con Fernando Iglesias absolutamente alineado a la agenda que baja a Cancillería de la mano de Diana Mondino, con, por ejemplo, el archivo de la integración argentina al grupo de BRICS, ¿no? Ajá, así que, bueno, esa es una etapa pasada, ya se pasa de página y hacia donde vamos es a una inserción internacional de Argentina en el marco del Concierto de Naciones a partir de relaciones de libertad de mercado y demás. Así es, bueno, y llegamos a la primera tanda, vamos a un momento a ver algunos avisos y después seguimos con más resumen de noticias parlamentarias. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, aquí seguimos con el resumen de noticias parlamentarias y bueno, y estamos ahora con un invitado a quien le damos la bienvenida, el señor Eduardo Falcone de La Libertad Avanza. Bienvenido. ¿Qué tal? Diputado. Muchas Bienvenido gracias. Al Congreso de la Nación también, en realidad. Sí, es se cierto, asumió es cierto. hace muy poquitos días. Sí, sí, es cierto. El 10 de diciembre asumimos la mayoría de los diputados del Bloque de la Libertad. Todos prácticamente, porque Todos. algunos reemplazaron a Javier y a Victoria, pero habían entrado en el 2021, pero todos entramos la mayoría en este momento cuando este estamos periodo. los de periodismo gráfico, cuando tenemos que hacer los listados de diputados nacionales y tenemos que hacer las listas y las largas listas así y poníamos mandatos. Yo estuve el fin de semana entretenido en ese tema, hasta que me di cuenta, pero ¿por qué todos son vencimiento 2027? Y porque son de La Libertad Avanza y todos menos 2. Claro, claro. Justamente, así es. Son los que representan ahí. Usted es de Chivilcoy, a ver, háganos un pantallazo. Yo soy oriundo de Chivilcoy, soy licenciado en Economía, siempre milité en el MID, en el Movimiento de Integración y Desarrollo, y empecé a militar de joven, en el 82, peleándonos contra la dictadura y la guerra de las Malvinas. Después me dediqué a la actividad privada para crear una familia, construir una familia, y me desarrollé en la actividad privada hasta hace un par de años, donde volví a la actividad política, básicamente por Chivilcoy, porque ustedes saben que existe la Ruta 5, que va desde Luján hasta Santa Rosa, y estamos peleando para que sea una autovía, hace mucho tiempo. La prometieron 25 veces, así estoy encabezando un movimiento político, digamos, para reclamar que se haga la autovía. Así que bueno, hicimos un par de movilizaciones y me hice un poco más conocido en la región. Me terminé como diputado nacional. Y ahí vio su beta política que estaba reverdecida. Sí, sí, bueno, era momento ya para dedicarme al pleno a la actividad política. Así es, y así era. ¿Y por qué eligió La Libertad Avanza? En realidad yo soy del MID y el MID hizo una alianza en la provincia de Buenos Aires que formó parte de La Libertad Avanza. También la hizo en Córdoba. Tenemos una compañera que es diputada nacional por Córdoba, María Cecilia Ibáñez, y Oscar Sago por la capital federal. O sea que el MID hizo alianzas electorales y bueno, me propusieron ser candidato a diputado nacional y ahora aquí estoy. Ocupaba el 7º lugar. Cuando le dijeron está 7º, ¿usted se imaginó que entraba? La verdad que era muy difícil en ese momento porque las mediciones no eran tan altas. Aparte que una cuestión era la imagen del candidato a presidente y otra las encuestas para los que éramos candidatos a diputados nacionales. Claro. Así que en ese momento era bastante difícil. Para que yo entrara se tenía que dar un resultado que al final se sobrepasó. Pero no, en ese momento pensábamos que iba a ser difícil. Bueno, hablando de cosas difíciles, le toca está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a ser una de las comisiones centrales de lo que es el debate de la Ley de Bases. Sí. Bueno, ¿con qué expectativas arranca ese desafío realmente? Y mire, la verdad que la ley es muy extensa, pero hay capítulos que son de mi interés profesional y político, como por ejemplo la parte del capítulo de la ley que habla del régimen de inversiones, de grandes inversiones, régimen de incentivo de grandes inversiones. Hay un anexo, en el anexo,
En el anexo 2 describe qué son las grandes inversiones, o sea, a dónde apunta este proyecto. Usted sabe que los desarrollistas siempre apuntamos a estas cuestiones de infraestructura, de cuestiones de largo plazo, y precisamente ese capítulo lo que hace es dar una serie de incentivos impositivos y cambiarios para dar estabilidad a los inversores privados, argentinos o extranjeros, que quieran invertir en estos proyectos que, por definición, los grandes proyectos de inversión son de largo plazo y necesitan reglas de estabilidad cambiaria, monetaria, impositiva. Así que, como desarrollista y como parte del bloque de la Libertad Avanza, es una de las cuestiones que más me interesan. Es bastante central. Y bueno, y tiene un desafío de los tiempos. Usted estuvo reunido con el presidente de la Nación el 4 de enero, ¿no? Sí, estuvimos. ¿Qué les dijo el presidente de esa ocasión? En realidad, no lo que dijeron los medios, digamos. Lo que hizo fue explicarnos claramente la situación heredada con más detalle para que nosotros pudiéramos sustentar con datos actualizados la situación de necesidad y urgencia. Porque hay algunos diputados, algunos políticos que consideran que no estamos en una situación de necesidad y urgencia, y por eso algunos cuestionan las formalidades, el DNU. Así que hizo una descripción cruda de lo que recibió, y obviamente es un momento donde hay que actuar rápido. Algunos plantean que hay formalidades que hay que cumplir, y nos parece bien, pero a veces, cuanto más largo sea el proceso de demora para implementar ciertas políticas que son las que necesitamos para ordenar la macroeconomía, bajar la inflación y que vengan las inversiones, cuanto más corto sea el periodo de sufrimiento, para así decir, mejor para todos los argentinos, porque lo que nosotros queremos es convertir este ahorro en inversión productiva, que haya más trabajo. No queremos hacer un ajuste porque nos guste hacer un ajuste. Todo lo contrario, lo que queremos es que cuando termine este proceso, la Argentina despegue. Por eso, volviendo al tema de que me ocupa, que es las grandes inversiones, si nosotros no ordenamos la macroeconomía y hay reglas claras, nadie va a venir a invertir acá. Así que cuanto más rápido saquemos esto y más inversiones vengan a la Argentina, más rápido vamos a salir del subdesarrollo. Usted habla de la rapidez con la que tiene que trabajar. ¿El presidente de la Nación le habló puntualmente de fecha? No. Lo que dijo es que tenemos que trabajar lo más rápido posible todos para lograr que se destraben estas situaciones y podamos avanzar en las políticas centrales del gobierno, que son las que le estoy diciendo. El objetivo central es bajar la inflación y lograr inversiones de largo plazo y de corto plazo también, para que la Argentina se reactive rápidamente. Usted integra ya la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué otras comisiones le interesa participar? Ustedes, como son pocos, así que le va a tocar más de una. Sí. Puede pedir varios. Sí, la verdad es que por una cuestión profesional me interesa también la de turismo. Me hubiera gustado estar en la de relaciones exteriores, pero estaba sobredemandada, digamos, la oferta y la demanda. Es así. Es así. Así que voy a algunas comisiones bicamerales, pero digamos, voy a ver más adelante, a ver cuando se vayan conformando, según las necesidades del bloque. O sea, yo soy licenciado en Economía, me interesan todas las cuestiones que están vinculadas con el tema del desarrollo económico, la producción, el trabajo, así que iré por ese lado. Y por último, diputado, ¿qué balance hace? Nosotros estamos por cumplir, hoy es 8, dentro de 2 días vamos a cumplir un mes de la gestión de Javier Milei al frente de la Nación. ¿Qué balance hace de lo que ha sido este mes? Bueno, el balance, primero, para ponerlo en contexto, hay que pensar de dónde salimos. O sea, nosotros heredamos una situación con una inflación medida pasada de 140% anual, pero volando hacia una hiper. Recibimos 45% de un nivel de pobreza en el tercer trimestre, 60% de chicos pobres, 15% de los trabajadores registrados en situación de pobreza, una cosa que no había pasado nunca en la Argentina, con lo cual el contexto es muy difícil, con lo cual me parece que es un éxito haber parado la tendencia al choque, al Titanic, digamos, a la hiperinflación. O sea, estamos tratando, creo que inclusive la población, con lo duro que es la situación, está acompañando porque entiende que nosotros tenemos que ordenar esto para salir lo más rápido posible de esta situación heredada, no solamente del gobierno anterior, sino de décadas de que la Argentina no genera trabajo. Hace 10 años que la Argentina no genera trabajo privado y que
padecemos los mismos problemas. Nosotros que somos desarrollistas, creo que no hay un proceso inversor de impulso al desarrollo desde la época de Frondizi. Claro. Así que lo que digo, si hago un balance, digamos, estamos por el buen camino, pero necesitamos que se apruebe la ley y el DNU para salir rápido hacia un proceso de crecimiento sostenido. Bueno, les deseamos mucha suerte, éxito en esta gestión. La van a necesitar. La vamos a necesitar. Y lo invitamos siempre, están las puertas de Diputados TV abiertas para recibirlo. Muchísimas gracias. Ha sido mi debut televisivo, así que les agradezco mucho. Me han tratado muy bien. Un honor. Bueno, muchas gracias, diputado. Y nosotros seguimos ahora en la continuidad del resumen, con otra integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la diputada Germana Figueroa Casas, quien habla de los problemas presupuestarios que tenemos en la Argentina. Ahora aquí la vemos. Realmente es una comisión muy importante, mucho de lo que está en la ley Ómnibus está acá tiene mucho que ver con presupuesto. La verdad es que el problema que tenemos en Argentina es un problema presupuestario, justamente, déficit fiscal enorme que tenemos que resolver, un gasto público que no llega a la gente, y eso nos genera un desafío muy grande que nos hace tratar de ver cómo hacer para colaborar al máximo para poder resolver los problemas de los argentinos. Creo que no va a ser fácil porque estamos en una crisis muy, muy compleja, pero vamos a intentar colaborar en todo para dar nuestro aporte acá desde la Cámara. Bien, ¿y en qué se va a hacer el foco dentro de lo que es un presupuesto para lo que será este proyecto? Bueno, el tema es que hay temas tributarios que hay que analizar, hay temas de organización de la Ley de Administración Financiera, que es una ley que toca directamente todos los temas presupuestarios, o sea, es enorme el proyecto, así que tenemos de todo, ley de procedimiento administrativo, o sea, hay muchísimo. Así que bueno, es primero ir hablando de nuestros bloques, estamos analizando la ley, nos hemos repartido temas de acuerdo a las competencias de cada uno y estamos viendo qué nos parece, qué no, qué cambios propondríamos. Bueno, eso es algo que luego lo tendremos que trasladar a la comisión. Ahí escuchábamos a la diputada Germana Figueroa Casas hablando de ser una de las figuras centrales de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que justamente es la comisión más importante de la Cámara de Diputados, para analizar en este caso un tema como la ley de bases y puntos de partida hacia la libertad de los argentinos, que de ese tema nos va a hablar ahora nuestro compañero Sebastián. ¿Qué aspecto de estos 664 artículos nos vas a detallar? Bueno, me lo decís así, José, y me da un poco de susto, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a hacer foco en los cambios referidos al plano educativo y atención porque hay cambios que son de gran relieve. Se modifican artículos de dos leyes que fueron fundamentales, que siguen siéndolo, como la LES y la LED, ¿no? La Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Superior, ¿no? Por un lado, la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial, pasan a ser considerados servicios esenciales, y esto tiene una gran preponderancia porque implica también cambios en lo que refiere, por ejemplo, al derecho a huelga, ya que a través de la declaración del servicio esencial de la educación se debe garantizar obligatoriamente un 75% de los servicios, ¿no? De las prestaciones, y eso por supuesto que afecta a los trabajadores de la educación, que no van a poder hacer efectivo eso que por mucho tiempo se consideraba un derecho, que era retener tareas, ¿no? Ahora se pone en consideración que hay un derecho que es superior, que es el derecho a la educación de los chicos y de los alumnos de los distintos ciclos de educación, y que ese derecho tiene que dársele prioridad por sobre el derecho a la protesta. Recordemos que a propósito de esto que mencionabas, el derecho a huelga, y sí, en este fallo judicial, estos dos fallos judiciales que hicieron lugar a amparos presentados sobre este tema, y que se hizo referencia a lo que la justicia había obturado, la parte laboral, sí, justamente de lo que era esta ley. Sí. Esta parte no está incluida dentro de eso que alcanzó el amparo. No, esta parte queda por fuera de lo que es la suspensión de los efectos de todo ese capítulo vinculado a la reforma
laboral que tiene que ver, por ejemplo, con la reestructuración de las pasantías laborales, también el recálculo de las indemnizaciones y demás. Hay una serie de ítems que quedan incluidos dentro de esa medida cautelar que dictó la justicia y que por ahora pierden vigor hasta tanto no se defina la cuestión de fondo en la Corte Suprema, pero mientras tanto todo lo que tenga que ver con el derecho a huelga queda afectado por las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo. Y si me deja, José, vamos a seguir con algunos detalles en la próxima placa vinculada a esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, hablando siempre en torno a las reformas en el plano de la educación. Por ejemplo, mira, se instaura un proceso de evaluación continua y periódica de los docentes cada 5 años, ¿no? Esto bajo los, digamos, con la finalidad de mejorar, de potenciar las capacidades de los docentes y que tengan mayores elementos e insumos a la hora de dar clases y cumplir con su función. También se eliminan las restricciones a la educación a distancia para menores de 18 años, porque recordemos que hasta el momento la Ley de Educación Nacional permite solamente la modalidad de e-learning o de educación a distancia a partir de los 18 años, y con estos cambios se va a poder implementar sistemas o esquemas de educación semipresencial, inclusive desde 4º grado. Así que este es un cambio de envergadura que vamos a ver a partir de cuándo se empieza a verificar en la práctica, porque claro, un cambio normativo no se deriva inmediatamente un cambio en las prácticas, a veces lleva un tiempo empezar a adecuarse, ¿no?, a la nueva normativa, aparte que esto tampoco lo hace, se hace de forma compulsiva ni obligatoria, simplemente se agrega una opción más dentro del abanico de posibilidades. Un detalle importante. Es un detalle interesante, de acuerdo. Vamos a la siguiente placa, ahí estamos. Bueno, los cambios vinculados a la educación media o educación de secundaria. Se reemplaza, por ejemplo, el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional y se consagra, o en todo caso se introduce un examen integrador al final de la cursada de la secundaria, cuando se termina el ciclo secundario, en matemáticas, en lectocomprensión y en todas aquellas áreas que lo determine la autoridad de aplicación, ¿no? Siempre hablamos de al finalizar la secundaria. Es un poco en semejanza a lo que significa la experiencia de las pruebas a aprender, pero con algunas características particulares que lo diferencian, como por ejemplo que las pruebas a aprender, a diferencia de las pruebas a aprender, el alumno va a tener derecho a conocer y recibir una certificación del resultado. Además, por supuesto que los padres van a poder acceder también a la información sobre los resultados de estos exámenes integradores de sus hijos, y también los docentes van a poder acceder a estos resultados. Es un examen censal obligatorio que mide los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan. Así que esto, bueno, genera claramente un insumo importante, por ejemplo, para los padres a la hora de tomar decisiones para sus hijos, ¿no? Los padres pueden fijarse cuáles son los resultados de los alumnos que egresan en determinadas escuelas y después elegir, en función de cuál es el nivel que quieren para sus hijos, a qué instituciones de educación primaria o media enviar a sus hijos, ¿no? Se instala un poco el paradigma de la meritocracia o de tratar de ponderar el mérito a la hora de todos estos cambios que tienen que ver con las capacitaciones a docentes, pero también la periódica evaluación de los alumnos para verificar que estén adecuados al nivel que les exige en cada uno de esos ciclos. Vamos a la siguiente placa con más detalles sobre estos cambios que se dan con este examen integrador, en el cual se resguarda la identidad de los alumnos, pero no de los docentes e instituciones educativas. Esto es un poquito lo que te estaba haciendo recién la reseña. Los padres tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y sus alumnos, pudiendo comparar los resultados entre las distintas instituciones del país, ¿no? Esto es un poco lo que hice recién de la meritocracia. Referencia de la meritocracia, de que los padres van a tener sobre la mesa información valiosa para decidir sobre el futuro de sus hijos, ¿no? Bueno, si quieren mayores estándares de exigencia, bueno, lo van a mandar a colegios donde
probablemente los alumnos tienen una performance superior y muchas veces el hecho de que haya competencia estimula a los alumnos a mejorar, ¿no? en sus competencias educativas. También, bueno, también termina siendo un desafío para las propias instituciones educativas que generar, bueno, mayor calidad o demostrar que tienen mayor calidad a partir de los resultados de estas evaluaciones. Seguro, se aplica el paradigma de la libre competencia en todos los planos y esta no es la excepción. En cuanto a la educación superior, todas las instituciones van a tener que implementar un examen que permita al estudiante ingresar directamente y será potestad del alumno elegir entre ese examen único o los ciclos de ingreso. Bueno, esto, atención, porque puede poner una fecha de caducidad a lo que conocemos, por ejemplo, en la UBA como el ciclo básico común, el famoso CBC, ¿no? Obviamente esto tampoco, no es que se aplica compulsivamente, no es una obligación. De hecho, se aclara que va a quedar a elección del alumno poder elegir entre ese examen único o los ciclos de ingreso, pero abre un signo de interrogación respecto de la utilidad, por ejemplo, de esos ciclos de ingreso que demandan una mayor inversión de tiempo para los alumnos. Ahora las instituciones de educación superior van a poder agregar estas instancias de, estos exámenes de ingreso, ¿no? Para la admisión, para asegurarse y garantizarse de que los alumnos tengan las competencias básicas que lo pongan a la altura de las exigencias de las nuevas de estos nuevos desafíos, ¿no? Habrá que ver quién justamente acepte el desafío de participar de ese examen único, se tira a la pileta a ver si evita hacer un año del ciclo de ingreso. Bueno, todo dependerá también de cuál es la formación y de capacitación que arrastra desde niveles anteriores. Todos conocemos claramente cuáles son las deficiencias del sistema educativo y no son tanto la masa de alumnos que tienen nivel para poder afrontar la exigencia del nivel superior, sobre todo en universidades nacionales de gestión pública, donde muchas veces el nivel es superior y la tasa de deserción de estas instituciones es aterrador, es escalofriante. Entonces hay que medir muy bien y calibrar muy bien cuál es la exigencia que se le puede pedir a un alumno cuando arrastra un montón de deficiencias de origen. Pero bueno, es un interesante aporte esto porque introduce la noción de la elegibilidad, ¿no? Entre un sistema u otro. No es que cancela ni invalida la posibilidad de un ciclo básico común. Perdón, me faltaba leer algo de la placa anterior, a ver si llegamos. Perfecto. Se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Recordemos que esto era algo que estaba admitido para los mayores de 25 años, obviamente en casos muy específicos y acotados, no era la general de la ley, pero habían excepciones donde cuando se lograba, constatar aptitudes desde el plano laboral y los adultos tenían, hasta determinado nivel de cumplimiento del secundario, podían acceder a estudios de educación superior. Con este cambio se anularía absolutamente esta posibilidad y quedaría archivada. Ahora sí pasamos a la siguiente placa, que si no me equivoco es la última o la anteúltima, y este es un punto que sí va a traer un poquito más de revuelo probablemente. Ya hay diputados nacionales que pusieron el grito en el cielo de la oposición, si se quiere, más disruptiva, porque se autoriza a las universidades nacionales, aquellas que lo deseen, que puedan arancelar los estudios de educación superior para extranjeros no residentes, ¿no? Y hacemos esta distinción porque aquellos extranjeros que tengan la residencia en la República Argentina van a quedar exentos de cualquier tipo de arancel. Esto podría llegar a abrir la puerta a un esquema de privatización, pero es demasiado prematuro poder aventurar esta hipótesis. La realidad es que solamente se está proponiendo o insinuando esta posibilidad para los extranjeros no residentes en el país. Por otra parte, en cuanto a la educación superior, también se impulsan cambios desde el punto de vista del financiamiento. Por ejemplo, la distribución de los montos que recibe cada institución se define en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, por ejemplo, las carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, y también el número de egresados y otros criterios que se definen, José. No recuerdo si tenemos una placa más. Ahora no, esta es la última. En creo que era la última. Ya estamos, ahí está.
Ya estamos, bueno, sí. le ponemos el cierre. Es un informe muy detallado, Seba, muchas gracias, ha sido muy interesante porque por lo menos nos sirve para, bueno, recordemos, en campaña se habló mucho de, pareciera como que lo que sería después el oficialismo limitaba la cuestión educativa a los temas de los vouchers o no vouchers. Bueno, en realidad, bueno, ahí vimos todo un repaso de lo que incluye esta ley de bases, que abarca todos los estamentos de la educación argentina. Y bueno, y para ir terminando, para ir cerrando este primer programa del año, justamente el resumen, vamos a la agenda. Ahí tenemos la agenda. Mañana, 9 de enero, a partir de las 14, vamos a tener un plenario en las comisiones de legislación general, que reiteramos es la comisión cabecera de lo que va a ser el debate de la ley de bases, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales. Van a estar reunidas para escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo que van a hablar sobre todas las áreas que le competen respecto del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y al día siguiente, a partir de las 9 ese día, tenemos jornada extra large porque es desde las 9 hasta las 20. Nuevamente las comisiones de legislación general, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales van a estar escuchando a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que van a estar, hoy lo anunció, lo confirmó el vocero presidencial, que iban a estar de manera presencial los legisladores para explicar, bueno, especificar todo lo que les corresponde a cada área. Veremos a ver mañana, a ver cómo se desarrolla la jornada. Veremos, José. Bueno, muchísima expectativa. Por lo pronto, bueno, de mi parte, un placer acompañarte. Vamos a estar juntos todos los lunes y nada, un placer y bueno, un gusto, a la orden. Un gusto ha sido. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos nuevamente con más resumen de noticias parlamentarias y ahora lo dejamos con la tercera edición con Amanda Alma. Hasta mañana. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.